Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Marta. Ruth, buenas. Ya estamos! Lo he ¿Qué sabido tal? hacer, lo he sabido hacer, cosa que ya Bueno, me doy por vamos, con un canto en los dientes. claro, no, si es fácil, lo que pasa es que al principio parece un poco complicado porque cuando no lo hacemos, no lo hemos hecho antes, pues Claro. nada, mira, llega más gente. Hola, Roque. Hola, Mercedes, qué bien, está Mermondal. Hola, Nada, muy Merced. bien. Hola, ¿qué tal en Dinamarca? ¿Todo bien? Tenemos público nacional e internacional. Muy bien, Sí, muy bien. sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a empezar, que he terminado yo una sesión de Zoom hace 15 minutos y corriendo a organizar esto. A ver, un segundo, porque esto no sé si suena. Vale, no sé si suena el. ¿Oíste? Uy, espera un segundo que voy a quitar el sonido, un segundito. No sé si. Aquí. Bueno, pues nada, que esto es que es así. Os quiero presentar a mi amiga Ruth. Ruth está en Zaragoza. Ruth es psicóloga clínica y es gerente en Cegos, una empresa que se llama Cegos, que ahora nos contará ella a qué se dedica. Y además es experta en formación de liderazgo y en equipos, y en formación de equipos. Yo a Ruth la conozco desde el año 2009, 2010, por ahí, 2011, hace, pues fíjate, ya casi 10 años. 2009, yo creo. Y ha estado siempre en los momentos más, bueno, pues más intensos de mi vida y será por algo que siempre tiene que estar Ruth y bueno, creo que yo también he estado en algún momento intenso de la suya. Así que nada, el destino es así y en este confinamiento pues hemos estado también muy en contacto porque, pues bueno, compartimos confinamiento y compartimos muchas historias cercanas, que no es el caso y que voy a proceder ahora mismo a empezar la entrevista porque no me quiero enrollar. Como os he comentado, Ruth es psicóloga y empecé la semana pasada a hacer entrevistas. Empecé con Roque Peralta, de aquí de Villanueva de la Vera. Pues bueno, entramos en una época de crisis bastante crítica, valga la redundancia, y sí que pensé, entre este mare magnum, entre esta odisea que supone Instagram y todo el mundo haciendo vídeos en directo y tal, ¿qué contenido de valor podría aportar yo? Y entonces se me ocurrió, bueno, pues entrevistar o hablar o charlar, tomar café virtual con gente que de una crisis siempre saca algo positivo. Y entonces Ruth es la segunda persona a la que entrevisto en este sentido y además sé que como psicóloga nos puede aportar unas claves muy interesantes. Y quería saber, Ruth, ¿tú qué opinas? ¿Podemos afirmar que estamos en crisis más allá de lo que nos cuenten los medios de comunicación? Porque estamos en crisis, pero ¿estamos en crisis realmente? Pues, a ver, crisis. Yo es una palabra que me genera bastante rechazo, si te digo la verdad, porque además desde el 2008, desde que en todos los medios se repetía una y otra vez la palabra crisis, al final yo creo que genera un condicionamiento a nivel cerebral y a nivel emocional. Y si tú crees que es porque tal y como se define, es crisis, situación difícil. Vale, situación difícil en base a qué, si tengo recursos o no tengo recursos. Y ya por aquel entonces los japoneses, bueno, salía la frase o la traducción de los japoneses que decía que crisis para ellos era ki-ki, ¿vale? Que crisis siempre lo asociaban a oportunidad, que a mí personalmente lo que es la filosofía japonesa me gusta, ¿no? Porque conlleva el hecho de aprender de la adversidad. Y en realidad
yo creo que esta situación es una situación difícil, sí, para cada uno va a ser diferente también. ¿Y por qué? Porque cada uno lo estamos viviendo de una forma diferente. Hay gente que lo está viviendo en primera línea, tanto personal o profesional sanitario como no sanitario. Hay personas que lo están viviendo desde un punto de vista en un segundo plano, pero conciliando lo que es la vida personal o familiar y laboral, y esto le supone otro reto. Otras personas, pues que con sus diferentes negocios, pues se está encontrando que esta circunstancia, pues le está llevando a reinventarse o a ver qué opciones tienen o demás. Y hay otras personas, pues bueno, que lo pueden vivir de una forma quizás mucho más calmada o más estresante. Todo va a también depender de cómo es mi paradigma, cómo yo vivo esa crisis. Entonces, crisis, es que como dirían las abuelas, que tú te puedes ahogar en un vaso de agua, que efectivamente hay situaciones difíciles y que las circunstancias en este caso nos están mediatizando a todo el colectivo, a todo el mundo, ya no solo una sociedad o solo es España, sino yo creo que ahora mismo nos incumbe a todos. Sí. Ahora bien, ¿quiero quedarme con la palabra crisis o quiero quedarme con la palabra oportunidad? Porque al final hay que identificar, ¿no? ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿El coronavirus depende de mí? Pues lamentablemente no. Si fuera así, o no existiría el coronavirus y todo el mundo tendría la vacuna ya, ¿no? Entonces, esa es mi opinión de la palabra crisis y de lo que eso conlleva, ¿no? Que al final. O sea que una cosa es, claro, las personas que también tienen a su alrededor algún motivo crítico, por ejemplo, en el plano profesional, pues la vive de una manera y quienes Sí, hayan perdido a un familiar tristemente en esta enfermedad, pues la vivirán de otra, ¿no? Entonces, exacto. digamos que cada uno se ahoga en un vaso de agua diferente o bueno, pues O en tendrá una que... piscina, porque es verdad que esta situación conlleva que hay muchos factores que se pueden juntar. Es decir, al final te llega conocimiento de personas, ¿no? Pues que, pues oye, o es un familiar cercano, o pues bueno, o es que además del familiar se le junta con el tema del trabajo y además se le junta con que tiene que conciliar y además es que su pareja, el negocio, pues evidentemente cada uno estamos viviendo en unas circunstancias y lo que no quiero tampoco es desmerecer el que cada uno viva esas circunstancias. Lo que sí que quiero es que cada uno asuma, porque esto es algo que desde luego yo llevo trabajando, nosotros como empresa llevamos trabajando desde hace muchísimos años, es que debemos de asumir qué recursos tenemos y que las circunstancias que nos rodean hay cosas que podemos movilizar y que podemos, como si dijéramos, dependen de mí y hay otras cosas que no dependen de mí. Si yo me centro en lo que no depende de mí y me centro en lo que me está generando ese estrés, lo único que voy a coger seguramente me voy a encapsular y me voy a quedar y me voy a estancar ahí. Y además hay una cuestión que es súper, súper clave, ¿no? Que cuando estamos en una situación de estrés, el cerebro ni aprende, ni crea, ni recuerda. Entonces, yo mismo me estoy generando imposibilidad para crear otro escenario. Que hay cosas que no voy a poder mover. Eso está claro, incluso en la propia vida todos vamos a tener cosas en las que, pues bueno, van a ser montañas, van a ser retos o van a ser al final, pues bueno, charquitas que las voy a poder ir gestionando mejor. La Qué cuestión es interesante esto que con qué dices te quieres de quedar. esto que dices de las situaciones de estrés, que el cerebro se paraliza y ni crea ni Sí. hace nada. Qué interesante. Entonces, como psicóloga, cuéntanos, Ruth, ¿qué estrategia básica deberíamos tener o qué debemos poner en marcha en nuestra cabeza tras estos casi 3 meses de confinamiento? Eso es curioso porque además lo ves en las noticias todos los días, ¿no? Para mí la clave muchas veces es em, a veces tomar un poco de calma, ¿no? Y yo creo que se está viendo, ¿no? Cada vez que pasamos una nueva fase y se flexibilizan determinadas normas, Ujú. parece que nos queremos beber la vida como si no hubiera como si no hubiera otra forma, ¿no? Y yo creo que la clave, precisamente, sobre todo para hacer las cosas bien, es el principio de la calma. Eso fundamental. Eso es como, por ejemplo, ¿no? Pues estás a dieta y de pronto es como te dan el día libre, ¿no? Y te lo quieres
vamos, te lo quieres comer todo. O de pronto dices, no, no, voy a empezar con en una actividad física tal y quiero empezar a correr y como veíamos también, ¿no? Las imágenes, no, no, yo quiero correr y empiezo a correr los 5 kilómetros. Claro, eso es absurdo y es ilógico. Pues después de todo esto también es como tienes que tomártelo primero con calma, informarte muy bien. Yo creo que una de las cosas que también nos ha enseñado esta situación es que debemos de filtrar la información que debemos hacer caso. Es decir, hay información de calidad y hay otra información que es spam o incluso es boicot de la información real, ¿no? Y yo creo que cuando estamos hablando de cuestiones de salud y no solo de salud de las propias, sino de los más cercanos a mí, o incluso no tiene por qué ser cercanos a mí, sino Ujú. de mi pueblo, de mi ciudad o de mi población, ya lo estábamos viendo de pues, situaciones como Lérida o como cualquier otra ciudad que no han pasado de fase por dos personas que han decidido ir contagiados a una fiesta o a un cumpleaños, ¿no? Pues Así evidentemente es. tengo que ser muy consciente de cuáles son las circunstancias, cuál es de alguna manera cuál va a ser mi paso a paso y sobre todo el poco a poco. También es cierto que encontramos el comportamiento de me lo quiero comer todo al comportamiento de me bloqueo, es decir, tanto tiempo sin salir de casa, resulta que cuando me dejan salir de casa me entran todas las fobias, ¿vale? Es como, Dios mío, pues me podré sentar en una terraza, ostras, podré ir a comprar, el tema de la mascarilla me la he tocado con las manos. Yo creo que también es un tema de lo mismo, calma. Una de las cosas que siempre ayuda muchísimo es el visualizar, el ser muy consciente de hacia qué es lo que, hacia dónde vas, el qué quieres hacer, quizás el tomártelo con calma a pequeños pasos, ¿vale? Es decir, pues yo me visualizo, pues yo recuerdo, pues Zaragoza la verdad es que entramos bastante, pues bueno, seguimos fase cero, fase uno y yo recuerdo que yo no había salido tampoco en pues el mes y medio, 2 meses hasta que entramos en fase uno y yo creo que solamente fui una vez a comprar. Pues a mí Ujú. personalmente, yo normalmente suelo hacer lo que recomiendo, ¿no? Pues visualizas el momento en el que vas al supermercado, te visualizas muy bien pues el tema de la mascarilla. Es verdad que, claro, te tienes que también acostumbrar, pues como también nos están tratando de enseñar en los medios. Póntela, quítatela, cómo te la pones, cómo te la quitas, cómo la guardas, dónde la guardas y todas esas cosas. ¿Que vamos a Sí, cometer errores? Sin duda, sí. sin duda. Pero tampoco es cuestión de que nos fustiguemos, porque si no volvemos otra vez a, como si dijéramos, avanzo un paso y retrocedo 10, Mm. ¿no? Entonces, pues eso, poco a poco, con calma, visualizar, marcándome pequeños objetivos. Creo que también es muy importante, yo creo que en todos los momentos de nuestra vida, pero es muy importante el autoconocernos, saber dónde va a estar como si dijéramos, mi piedrecica, para prepararme en recursos, ¿no? Sí. Ostras, pues yo sé que a mí lo que me va a generar estrés, pues es sentarme en una terraza o es ver a mis familiares o es, bueno, pues visualiza y a lo mejor elige que igual no es el momento o elige el cómo vas a actuar en esa situación. Pero yo creo que el actuar de forma impulsiva normalmente conlleva comportamiento compulsivo. Cuanto más conscientes somos de cómo quiero actuar y qué resultados quiero lograr, también voy a ser quizás mucho más dueño de cómo me voy a comportar en una situación o en otra. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho ahora que se está uniendo más gente para comentar que en la parte de abajo de la pantalla tenéis el hueco para comentarios y el hueco también para hacer preguntas, donde hay una interrogación, ahí podéis escribir una pregunta que le queráis hacer a Ruth, ¿vale? Y yo pues nada, se la leo y ella, que es tan mona y tan simpática y sabe tanto y nos ayuda tanto, nos lo responde. Bueno, Ruth, ¿cómo podemos empezar a trabajar nuestra mente? Aparte de visualizar, ya has dado alguna clave. Visualizar lo que, bueno, poner el foco donde queremos estar, ¿no? Y no Sí. dejar que el estrés nos invada. Aparte de visualizar, ¿alguna otra cosa? ¿Hay alguna técnica de visualización
que quieras compartir con nosotras? Pues mira, más que técnica de visualización, lo primero, como ya decía, es el tema de, yo creo que el autoconocimiento es algo que está quizás poco trabajado porque culturalmente yo creo que ahora los niños ya están empezando a ser mucho más conscientes emocionalmente, mucho más conscientes de comportamientos y tal, y yo creo que el autoconocimiento sigue siendo clave y a veces una de las cosas que generaba tanto miedo en el tema del confinamiento a cada uno es que al final tienes que estar, es como, tienes que estar contigo misma o Ujú. contigo mismo. Y a veces hay gente que le da miedo eso, ¿vale? Porque incluso se oía alguna vez, esto es algo es como bromas de psicólogos, fíjate que estés contigo mismo y no te caigas bien, ¿no? Fíjate, qué Fíjate. dilema, qué dilema. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que lo primero es el autoconocimiento, eso fundamental. Yo creo que hay cosas que también, ¿no? Se está viendo por la reacción de la gente, pues hay que cuidar cuatro pilares: cuerpo, corazón, mente y espíritu. El cuerpo en base a lo que es la nutrición, el ejercicio, todo lo que es el cuerpo es tu herramienta, cuídalo, ¿vale? Tanto en alimentación, ejercicio, descanso, es fundamental. Bueno, ya estábamos viendo las noticias, ¿no? Que la primera semana lo de la levadura, yo soy las del pan, ¿vale? Lo reconozco. A mí me ha dado por cocinar. Entonces, pero hay que cuidar el cuerpo. El corazón, otra de las cosas que yo creo que también hemos podido tener la oportunidad de darte cuenta en este confinamiento, ¿no? De las personas más importantes para ti. ¿Cómo es esa relación? La hemos podido mantener, aunque sea, ostras, y gracias a las redes sociales o a la tecnología, eh, cómo de alguna manera he cuidado o cuido a las personas que están más cerca de mí. ¿Cómo son esas relaciones? Porque una cosa es el día a día, muy precipitado, a veces en los círculos familiares, pues ahora, pues bueno, no sé dónde leía en una noticia, ¿no? Que decían que había mayor índice de divorcios. Claro, pues lo mismo, pues suele haber también mayor índice de divorcios cuando hay vacaciones, porque es cuando más tiempo estás con la persona con la que compartes tu vida, ¿no? Pues el hecho de que, pues bueno, el corazón, pues bueno, lo mismo, lo que decía, ¿no? El tener presente a las personas que, que son importantes para mí y por tanto he de cuidar. Por otro lado, el tema de la mente. Yo reconozco que empecé el confinamiento pensando, uy, voy a leer un montón, voy a tratar de aprender un montón de cosas. Al Yo iba a final, hacer yoga. Yo iba a hacer yoga. Yo iba a bueno, ser ya, por fin me iba a arrancar para hacer yoga y vamos, convertirme en es que una además yogi 100%. el yoga es, por ejemplo, el yoga, que ahora que lo dices como cuña, es importante porque es muy curioso, pero el yoga cuida cuerpo, mente y espíritu. ¿Vale? Es un deporte, una actividad o vamos, que te cuida a nivel de cuerpo, lógicamente, porque es una actividad física, te cuida a nivel de mente porque te vacía, es decir, yo creo que si hablo ahora de mindfulness, yo creo que a pocas personas de las que se hayan conectado les sonará ajeno, es decir, estar presente en el aquí y el ahora sirve un poco para espaciar o para despejar la mente y para preparar, ¿no? Para poner el foco. Y Ujú. en cuanto al espíritu, la conexión contigo, ¿vale? Tres en Entonces, uno tenemos ahí con el yoga. es un tres en uno, pero es que además incluso estudios de Harvard han demostrado que el yoga y la meditación es capaz de modificar, ahora no recuerdo el porcentaje, pero a nivel de epigenética, es decir, modifica nuestro ADN. Bueno, O me quedan aún sea, 15 días de estado de alarma para poder te iniciarme. queda, aún te queda, te queda. Entonces, como decía, la parte de la mente, ¿no? El aprendizaje, el tema de, pues bueno, quizás el ponerte retos. Pueden ser más prácticos, más manualidades, más mentales, una cuestión de que tengas activada la mente, porque además cuando hay tanto tiempo disponible es importante también estar ocupado, pero no ocupado como si dijéramos viendo la tele haciendo zapping, sino ocupado sintiendo que ese tiempo te revierte, ¿vale? Y luego el tema del espíritu, que tiene que ver con la conexión contigo mismo, ni más ni menos. Es decir, ostras, ¿qué es lo que es importante? Yo creo que una de las cosas que, como decía, nos ha servido el estar en este confinamiento es precisamente a
hacernos la reflexión de mi vida es la que yo quería que fuera. Bueno, buen momento para cambios entonces. Es, es fabuloso. Quiere decir que cualquier momento al final te puede servir como un empujón y normalmente las situaciones difíciles, por no utilizar la palabra crisis, te sirven a veces como un momento de ostras, esto lo quiero cambiar y yo quiero hacer esto, lo que realmente me llena es esto. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Entonces, Bueno, esto es una manera de empezar a trabajar esas bases y a partir de ahí vas a empezar a mover piezas del tablero. Es una oportunidad totalmente, exacto, Pilar. ¿Vale? Es decir, mueves y eliges, ¿no? Y es una forma de trabajar. Y visualizar te va a servir, pues bueno, el hecho de que quizás, ¿no? Pues hay una pregunta que utilizamos mucho tanto en coaching como incluso también en selección, es ¿dónde te ves dentro de 5 años? así. Bueno, eso es un esfuerzo para contestarla. A mí me supone un esfuerzo importante, ¿eh? Claro. ¿O quién quieres ser dentro de 5 años? ¿Hay alguien que lo responda a eso? Sí, Pregunta. Sí. hay gente que lo responde y hay gente que, bueno, yo he llegado a tener alguna vez algún candidato o candidata que como son preguntas que son bastante, pues bueno, usadas, pues me han Ujú. llegado a responder, ¡ay, esa me la sé! Que es como, Madre. me alegro. Bueno, Pero mira, bueno. Víctor nos pregunta, ¿crees, Ruth, que el grupo prevalecerá sobre el individuo en esta crisis individual y colectiva? Uf, buena pregunta, Víctor. Y yo creo que esa, no sé si con una cerveza, con un café o Buena idea. con un gin tonic, porque ah, claro, aquí sale, y reconozco, aquí sale también mi lado más friki. Yo lo que me doy cuenta es que hay determinados comportamientos que si la humanidad se va al carajo, es por el ser humano y no es por ningún virus. O sea, ¿Por el egoísmo o por qué? ¿O por el individualismo? Sí, porque hay un individualismo. Yo creo que muchas veces, y aquí viene una autojustificación, hay reacciones en las que nos autojustificamos. Esto está muy estudiado a nivel de moral, ¿eh? Es decir, es como yo cruzo una línea y ya en el momento que cruzo una línea es fácil que cruce más líneas. Entonces, claro, el tema de prevalecerá el grupo sobre el individuo, pues a ver, esto es como todo. Yo a mí me gustaría creer que el bien común prevalece sobre el individuo. Y de hecho, me esfuerzo por cribar noticias en las que, porque si hoy en día ves el telediario, probablemente lo que te da muestras es justamente de todo lo contrario. y si ves una Entonces, sesión de control al gobierno como la que me he tragado yo esta mañana en la tele, ya ni te cuento. O sea, eso ya es deprimente total por el discurso al que nos quieren abocar de frentismo, de claro, o odio. sea, al final el ser humano somos también imitadores, entonces es lo que tú ves, al final lo replicas y además es como si este lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y eso es el principio del fin para mí, ¿eh? Es una cuestión en la que yo respondiendo a Víctor es como me gustaría creer que el colectivismo gana al individualismo. Ahora bien, la verdad es que, y es verdad, tenemos muestra de lo uno y de lo otro. Y lo que sí es, hay una cuestión y cuando se trabaja sobre precisamente el autoconocimiento, em, es importante tener claro que el ser humano tiene la capacidad de actuar y pensar diferente. Y a veces eso es lo que da más miedo. Es decir, lo que es lo fácil es seguir, como dice Teresa y estás Claro. diciendo por ahí, ¿no? Lo del borreguismo. Es decir, no me lleva ningún esfuerzo, ¿vale? Es decir, Pensar es diferente te como aleja de la masa también. pensar diferente me aleja de la masa y es una de las cuestiones importantes, que es me hace destacar en algo, es decir, me destaco en. Madre Y mía, qué eso bien que lo me estás dando. hace ser consciente de que hay gente que me va a criticar y hay que ser valiente, porque si yo pienso diferente, tengo que ser capaz de pensar diferente
manifestar mi pensamiento diferente y actuar en consecuencia de esa diferencia. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Lo fácil es dejarme llevar por los demás pues bueno, si nos vamos todos a la mierda, perdón, ¿eh? Nada, se Pero, admite, pero nos se vamos todos. admite. Yo creo, vamos, soy de las personas que pienso que lo que nos hace ricos como seres humanos es precisamente nuestro pensamiento crítico. Lo que nos hace ricos es precisamente que seamos capaces de pensar diferente. Es decir, si no hubiera habido nadie que hubiera pensado diferente, seguiríamos en las cavernas. Y esto es algo tan básico, tan básico, tan básico, que nos debemos de poner la reflexión, ¿no? Es como, ¿qué puedo hacer yo para ser consciente de ello? Y de alguna forma, como decía, está diciendo Charo, ¿no? Del Sí, autoengaño, la autojustificación. Fijaros, todo parte del autoconocimiento. Y el autoconocimiento parte de pensamientos, de ser consciente de lo que pienso, de lo que quiero, pero también hay veces que tus emociones te dan un reflejo de cuán alineado estás a tus principios o tus valores o no. Es decir, yo puedo actuar desde el borreguismo, pero si eso está en contra de mis valores, mi cuerpo, mi emoción reaccionará, porque nos va a dar pistas. Entonces, yo puedo hacer oídos sordos o puedo, ostras, no. Y entonces, ¿cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero que se me identifique? ¿Qué ujú, legado quiero dejar también? Es decir, si nos ponemos así, nos podemos poner muy profundas, ¿eh? sí. Me encanta el Pero debate que se sí. está produciendo en el chat porque, bueno, está la gente hablando entre sí y me encanta. Mira, Charo pregunta, bueno, yo tengo ahora mis preguntas aquí, que quedan unas cuantas. Queremos saber algún autoengaño para no caer en el negacionismo en este momento de incertidumbre. ¿Qué autoengaño tenemos? ¿Qué autoengaño? No sé si entiendo bien la pregunta. A lo mejor no era ni una pregunta, era simplemente un comentario que hacía ella y yo le he trasladado la pregunta. Bueno, que ella, entiendo que ella aporta que todos nos autoengañamos de alguna manera para no caer Siempre, en ese negativismo, ¿no? siempre, sí, sí, Nos sí, sí. autoengañamos pensando que somos mejor sociedad o que de aquí, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? De esta salimos reforzados, de esta salimos mejores. Y se está viendo Sí. que no, que seguimos igual, ¿no? A lo mejor es ese tipo de autoengaño. Claro, pero el tema es, sí, además yo utilizo mucho frases de Einstein, ¿no? Al final es como si yo quiero conseguir cosas diferentes, es de locos pensar que haciendo lo mismo lo voy a conseguir. Es decir, si yo quiero conseguir cosas diferentes, tendré que hacer cosas diferentes. Si yo quiero, desde luego, el trabajar sobre generar un mejor impacto en mi sociedad o en mi familia o en mi negocio, obviamente no puedo hacer lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. Si quiero algo diferente, tendré que hacer algo diferente. Es de sentido Dice común. Juana, no estamos demasiado pendientes de los que les gusta llamar la atención a costa de lo que sea. Sí, pero eso es cierto, Juana. Y claro, pero aquí volvemos un poco a lo que a mí me gusta trabajar, ¿no? Es como yo puedo hablar de los demás o puedo hablar de mí. Yo cuando trabajo desde el coaching, a veces hacemos reflexiones de no, es que, y los demás, y no estamos pendientes, bueno, céntrate en ti. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Va alineado a tus valores? De alguna manera, estate tú centrado en lo que tú quieres lograr. Si yo me centro evidentemente en los demás, todos vamos a ser comentaristas, todos vamos a ser colaboradores de cualquier cadena de televisión o cualquier medio. Se nos da muy bien criticar y sobre todo, es decir, yo creo que es el deporte, como se suele decir, ¿no? El deporte nacional. Entonces, de alguna manera no hablo de los demás, voy a hablar de mí. Mis comportamientos, mis elecciones, ¿en base a qué están? ¿Están en base a argumentos sólidos que afianzan mis valores y mis principios morales? ¿O están en base a una apariencia de llamar la atención y hacia quién quiero quedar bien? ¿Me explico? Sí. Y cuando Ujú. tú lo haces desde el yo, cuando tú lo haces desde un trabajo personal, entonces tiene sentido.
Si no, obviamente, pues nos podemos encontrar como, pues bueno, cualquier carilla bonita o cualquier portada de libro que te llama mucho la atención y sin embargo luego no hay nada detrás, no hay un argumento de base o un edificio, ¿no? En lo que parece como que terminas y está todo estupendo, pero luego te metes dentro y la obra se Ujú, hunde. se viene abajo. Mercé nos pregunta por alguna técnica para gestionar la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad actual. ¿Cómo podemos hacerlo? El tema de la incertidumbre es algo, a ver, la incertidumbre es lo que más genera estrés, siempre, de todo el ser humano, o sea, es lo que más genera estrés. Entonces, la base siempre es partir de lo que depende de mí y separarlo de lo que no depende de mí. A partir de ahí me puedo disponer a trabajar. Si yo me centro en lo que, y además viene muy bien hacerlo, yo incluso es importantísimo hacerlo por escrito, Ujú. porque es decir, una de nuestras grandes herramientas es nuestra mente, es nuestro cerebro y también a veces es nuestras grandes trampas, porque a veces entramos en programa de centrifugado que hace que Bucle total. entremos en bucle, efectivamente, y hace que una idea me esté ahí, tu. Y eso hace que me quede totalmente estancado. Entonces, lo que viene muy bien es hacer como una especie de mapa, ¿no? Es decir, una especie de collage en la que incluso si tú escribes, yo trabajo siempre desde de la escritura manual porque aumenta el nivel de conciencia. Cuando tú escribes con un boli o con un lápiz, el procesamiento cognitivo a nivel cerebral es que es totalmente distinto. Ujú. Entonces, es como que depende de mí, que no depende de mí. Y dentro de lo que depende de mí, puedo pensar incluso a quién puedo acudir, cuáles son los recursos que tengo yo, cuáles tendría que trabajar, cuáles puedo pedir ayuda, ¿vale? Porque si no hay muchas de las cosas que nos llenamos mucho la mochila. Entonces, bueno, es hacer tu mapa y sobre todo, y a veces viene muy bien, es decir, si verbalizarlo con alguien o explicárselo a alguien. Para que Vale. tú tomes también conciencia, ¿no? De alguna manera. Ujú. Bueno, vamos a hablar una preguntita que había preparado yo. ¿Algún consejo como profesional de la psicología clínica a los sanitarios que han estado en primera línea del COVID? Porque, bueno, hablando con una compañera de un hospital, una Mm. facultativa, me comentó que un día tras otro era un 11M, un 11M un día tras otro, un 11M en la puerta de urgencias. ¿Tenemos algún consejo para ellos? Porque ahora empiezan ellos a sufrir vamos, el tema psicológico, ¿no? De desgaste psicológico. Sí, pues mira, con el tema de los profesionales sanitarios, a ver, primero yo creo que con respecto a lo que circunscribe a lo que es la sanidad en España, yo creo que ya se ha hecho más que evidente que era algo con el que se tiene que actuar o con lo que se tiene que actuar ya. Llevábamos muchos años con recortes. Tú Mm, y yo conocemos muy bien también el sector y lo sabemos. Y es algo que obviamente están muy faltos de recursos, están en mm, situación de precariedad y una de las cosas que ya desde hace muchos años llama mucho la atención, tanto a los profesionales médicos como psicólogos, es que la profesión médica es la profesión con más índice de tasa de suicidio. ¿Vale? Esto me gusta el hacer quizás esa pausa porque es verdad que son profesionales que, que llevan muchos años aguantando tema de precariedad, es verdad que las últimas décadas podemos decir que el prestigio profesional ha bajado bastante. Hemos leído y tú has trabajado mucho sobre noticias de violencia en situaciones de urgencias sí. y el tema de la conciliación, quiere decir que son muchas cosas. Y claro, esto hace que sea como una piedra más. Entonces, claro, los profesionales sanitarios, o sea, yo mi recomendación es que dejen de tragárselo todo. Es decir, a nivel emocional eh, es una profesión, y hablo en general, y yo puedo decir que hay muchos profesionales sanitarios cada vez más, yo creo que están
gestionando mejor o sea, están trabajando más la parte emocional, ¿vale? Porque yo he visto un progreso en ese sentido. Pero hay una tendencia a tragar. Hay una tendencia a tengo que dar una imagen, tengo que dar, es decir, no por la imagen hacia afuera, sino yo sentirme fuerte. Es decir, lidiar con la muerte, lidiar con la enfermedad, lidiar con los familiares, no es nada fácil, no es nada fácil en el día a día y Ujú. muchísimo menos en una situación de COVID en la que pues tienen enfermos en los pasillos, no solo de urgencias, sino de planta. Han vivido situaciones muy, muy, muy duras, muy críticas y en las que quizás han sido pues el único contacto con el exterior de muchos de los enfermos. Entonces, lo primero es autoconocerse, o sea, hacer un parón. Yo creo que algo que es muy, muy, muy común a nivel de ser humano es que todo el mundo tenemos un umbral de tolerancia, ¿vale? Ujú. A nivel de estrés, a nivel de sobrecarga emocional. Entonces, hay que hacer una pausa, hay que ser consciente de, ostras, ¿cómo está mi nivel? Y hay que empezar a sacar emociones. Hay que empezar a gestionar esa parte emocional y dejarse ayudar. ¿Vale? Que eso es fundamental. Lógicamente también podríamos sacar de, pues bueno, cuántos psicólogos hay para ayudar a los profesionales sanitarios. Y eso nos llevaría a otro debate porque efectivamente hay una circunstancia muy crítica que es, no hay más que comparar las plazas de Mires y de Pires que salen todos los años y es escandaloso la La diferencia, ¿no? diferencia. Entonces, primero volver a trabajar el tema del autoconocimiento, el ser muy consciente del umbral. Yo creo que aquí Ujú. es como un deportista de alto rendimiento, pero que llega un momento en el que, ostras, es que estás en el tope, es que va a venir la lesión y empezar a sacar el tema de la parte más emocional, ¿no? Y con Porque si los, no, sí, dime. con los niños, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los adolescentes? ¿O los Ay, estrangulamos con estos periodos de confinamiento? O como yo le decía a una adolescente mía, tienes 13 años, sé que lo estás pasando mal y no te voy a tener en cuenta este comportamiento, pero te lo recordaré dentro de 5 años. ¿Qué bueno, hacemos? yo creo que a ver, lo de los niños y los adolescentes, bueno, aquí además hace poco veía, bueno, yo sigo también a una de las psicólogas también más influenciadoras de influencer, ¿no? Que como se dice ahora de a nivel de Instagram, que es Patri psicóloga. El tema de la adolescencia es el tema de hay una inmadurez emocional que hace que asuman conductas de riesgo que ya se está viendo, no hace falta que como que echemos más arena, Ujú, leña al fuego, ¿no? Entonces, yo creo que hay como, pues bueno, como bloques, ¿no? Es ujú. con los pequeños, obviamente, claro, mi hijo, por ejemplo, tiene 6 meses, pues obviamente con él, pues bueno, salir y ya está, que le dé el aire, es poco consciente de nada. Y eso que aún hay veces que es como el pobre está, que se descentra y yo le digo, es que te voy a vender por Wallapop, como no lo entiende aún. ¿Vale? Luego están los niños, pues bueno, que empiezan ya a ser conscientes. Y aquí sí que es muy, muy, muy importante también tener en cuenta el diferenciar información y comunicación. Hay que informarles y hay que comunicarse. Y hay que comunicarse de forma que lo entiendan. Los niños no son tontos y los niños ven la televisión, a veces leen cosas que no queremos y Y para nos no escuchan, generar, y nos claro. escuchan, efectivamente. Entonces, hay veces que, pues bueno, se generan miedos, no sé, no sé si decía Mercé, ¿no? Que su peque tenía miedo al tema de a veces salir Sí, sí, fuera. sí, sí, Claro, sí. y esto nos pasa igual a los adultos, pero También a obviamente nosotros. hay que, es decir, no debemos de transmitir nuestros miedos a los niños y hay que comunicar las cosas muy bien, muy bien.
¿vale? Es decir, hay que informar y hay que comunicar. Los niños se dan cuenta de prácticamente todo, efectivamente, Pilar. Y aunque disimulemos, se nos ve, si es que se nos ve a 3 leguas. Esto es como cuando estabas en un examen y pensabas que el profesor no te estaba viendo y estabas copiando. Pues sí, te veía. Otra cosa es que hiciera la vista gorda o no. Claro. Entonces, con los niños yo creo que hay que comunicar y hay que explicar muy bien. Y sobre todo hay que, y aquí nos vale también para los adultos, pero la comunicación tiene que ser sencilla, clara y que esté accesible a lo que ellos puedan hacer, que se centre en comportamientos. Es decir, si tú les das una gran disertación a un niño de 5 años de lo que es el coronavirus, de las circunstancias, de ir a la calle y demás, ya se ha perdido. En la segunda frase se ha perdido. Habla con frases que el niño o la niña pueda entender, pues hay un virus, hay una situación en la que hay fuera y debemos de seguir una serie de reglas. Vete directamente a lavarte las manos, que es un poco lo que estamos viendo también, ¿no? Con respecto al tema de las escuelas. Lavarte las manos o con el gel, cuando salgas a la calle, procura solo coger tus propios juguetes, quédate en lo más cerca, por ejemplo, a la zona donde estemos los padres, pero adaptar el discurso a lo que ellos pueden entender. Y Ujú. también reconocerles, se han portado súper bien. Es Sí, decir, eso es verdad. yo he visto comportamientos de niños que, vamos, que es para darles el Nobel y comportamientos de adultos que directamente es en plan de, tú tendrías que volver al cole porque hay una disparidad enorme. Entonces, los niños, pues como digo, hay que hacerles entender. Y con los adolescentes hay que trabajar el tema del riesgo. Es decir, el tema de la madurez a nivel cerebral es verdad que tiene una percepción diferente del riesgo. También es cierto que todo va a depender de, obviamente, yo creo que si tienen un caso cercano o no dentro de la familia. Obviamente, si yo soy medio transmisor del coronavirus, pero resulta que se lo transmito a mi abuela, que yo la quiero mucho, pues obviamente me va a afectar. Entonces, hay que hacerles ser muy conscientes del impacto de sus acciones. De momento se centran en el yo. Y el yo es, Totalmente. yo lo voy a pasar como un catarro. Y para mí no significa absolutamente nada. Y hay veces que, pues bueno, aunque parezcan muy cruentos los anuncios de tráfico con respecto al tema de los accidentes y demás, pero hay veces que debemos de ser muy duros con la información a los adolescentes. Ellos tienen la capacidad cognitiva perfectamente para entenderlo. Y hay que ser de alguna manera incisivos en el tema del riesgo porque es lo que ellos frivolizan, es lo que ellos relativizan. Ujú. Entonces, si queremos que se lo tomen en serio, que nuestro discurso sea asociado a eso, pero tratarles también un poco como adultos. A veces yo creo que nuestro discurso va asociado al tema del castigo y entra la rebeldía. El adolescente es Sí. rebelde, todos hemos sido rebeldes, en mayor o menor medida, pero todos hemos sido rebeldes y yo creo que lo más popular era hacer lo contrario a lo que te decían tus padres, ¿no? Otra cosa es cuando yo te explico bien la circunstancia y lo entiendo y tengo que hacerme como si dijéramos responsable del, al final de la consecuencia, porque el impacto es que no se va a quedar a lo mejor en mi círculo, es que impacto a lo mejor va a tener El quizás a entorno. la prima Exacto. de un amigo y ¿qué? ¿Y entonces qué? Lo solucionamos ay, perdón, hay No. que ser responsables, que Bueno, nos quedan lógicamente 2 minutos. luego Sí, nos que queda un digo par de minutos. vale, vale, sí, que yo me enrollo y No, no, es que está súper interesante el tema. Bueno, el confinamiento también ha servido, yo creo, para triplicar los índices de paciencia en muchas familias, no solamente de cara a la enfermedad y al riesgo del virus, sino también, bueno, pues a encajar piezas dentro de la misma familia, mucho tiempo mm, viviendo juntos, ¿no? Y sí, esa falta de, digamos, salir a que nos dé el aire, simplemente a, bueno, andar, el mero hecho de mm, andar, ya no digo hacer deporte, salir a andar, ¿no? Sí, se sí. nos va a quedar corta la entrevista y como he visto algunas madres adolescentes
amigas nuestras aquí presentes, yo si quieres, te vuelvo a citar dentro de X, cuando podamos, para hablar de la adolescencia, que creo que me va a Oye, venir bien a unas cuantas, ¿vale? Pautas para llevar, mira, para conocernos mejor. Sí, sí, Teresa, claro que sí, la adolescencia, ¿vale? pues Planteamos un... os adelanto que el coaching con adolescentes puede funcionar muy bien, que además es un tema que nosotros, es decir, hay veces que lo que trabajamos con adultos es que puede perfectamente valer para adolescentes. O sea, los discursos mentales tienen los mismos y yo creo que Sí, están también en un momento de ebullición del autoconocimiento. También te digo, que asusta un poco porque la OMS ya decía que la adolescencia ahora ya empezaba a los 9 años y acababa a los 20 o a los 21. O sea que bueno. Un apunte más que comenta María Luisa en el chat, que quiero comentártelo también, es que dice ella que ha gestionado mal el tema del confinamiento porque ha tenido a su madre mayor en casa. De ese claro, tema no hablamos mucho, hablamos de los niños, hablamos de los mayores en residencias, hablamos de las sí, familias, pero es cierto que no hablamos de los mayores en casa confinados. Lo dejamos si quieres sí, pendiente para otra ocasión porque llevamos ya vale. casi 45 minutos y ya quería terminar con un mensaje positivo porque también quería un poco que hablaras, que animaras a la gente, que cuando tenga algún problema, que no les dé miedo a un psicólogo o a un... No. A mí me gusta llamarles psicólogos en vez de coach, ¿sabes? O sea, Es que que no es animes lo a la gente a ir al mismo. psicólogo Es que porque no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, primero no es lo mismo, efectivamente. yo hablo indistintamente de psicología y de coaching. ¿Por qué? Porque soy psicóloga y porque soy coach, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver, Exacto. no Vamos tiene a nada que ver. desmitificar un poco el tema este del psicólogo, que quien va al psicólogo es que tiene algún problema mental. No, sencillamente necesita una persona experta en la mente que le ayude a gestionar esa situación por la que está Sí. pasando, ¿verdad? En realidad, lo que ayuda también es, fíjate, además hay una frase, ¿no? Que se decía bueno, que las conversaciones con amigas que son terapéuticas y es verdad, pero también porque te sirven para desahogarte y quizás poner en orden tus pensamientos, ¿no? Y el psicólogo es como si dijéramos ese amigo o esa amiga que no solamente te va a ayudar a poner orden a tus pensamientos, sino que probablemente te invite o te dé pautas que te sean útiles pues para aquello que en ese momento te está preocupando o de alguna manera te está generando quizás ese disconfort, ¿no? Uy, se ha cortado. No te oigo. No te oigo. Ahora. Ahora, Ahora digo que sí. hablar con un psicólogo, mira, Siri Ahora- está, no me puede responder, qué pena. Pues eso, que decía que lo que es el Gracias a psicólogo, Dios no te puede responder a eso. bueno, exacto, exacto, menos mal. Aunque llegará un momento en que a lo mejor puede responder en alguna cosa, ¿no? Sí. Pero eso, que el psicólogo o la psicóloga es ese, quizás piénsalo desde un punto de vista de ese amigo que te ayuda a reflexionar, te ayuda a poner orden a tus ideas y te da pautas, ¿vale? Y de alguna forma, pues bueno, te es útil. Y yo creo, como decía, que ya hay un momento en el que por lo menos ya no tenemos tanto tabú a ir a un psicólogo. Creo que cada vez más es también las redes sociales y nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho a nivel de difusión de conocimiento de uno lo que hacemos y dos el para qué, ¿no? Que no, el que tú vayas a un psicólogo no tienes por qué estar loco, ni muchísimo menos. De hecho, un Exacto. índice, un porcentaje de locura está muy bien. Bueno, pues aquí nos quedamos con mira, una compañera Laura dice Sí, tributerapia, que viene muy bien también. sí, Así que sí, sí, aquí nos sí. quedamos. Sí, nosotras tenemos Gracias. el grupito, tenemos nuestra tributerapia porque nos juntamos la tribu y de verdad que es terapéutico de lo más. Total. Bueno, pues gracias por este rato, Ruth. Gracias a todos por haberos conectado. Espero que hayáis disfrutado tanto Gracias a como yo. ti. Se me han pasado estos 45 minutos volando. ¿Ha sido Lo voy a, 45? sí, casi un poquito más. Lo voy a dejar guardado, lo subiré también al canal de YouTube por si alguien más lo quiere ver. Yo lo voy a volver a repasar
porque hay algunos conceptos que has contado que me parecen muy interesantes. Mira, me ha sabido muy poco, efectivamente. A mí también. Nada, hasta la próxima. Os emplazo aquí hasta el siguiente momento que, visto lo visto, que se me queda corto, seguramente que haga 2 a la semana y Ruth volverá, ya aviso. Gracias, Ruth. Gracias, Emma. Un besito muy Reparte gordo. besos. Chao. Adiós a Chao. todos. Gracias. Gracias a Chao. todos. Chao. Adiós.